Viernes 22 de noviembre de 2024, emisión número 670. Estamos a 30 emisiones de llegar a las 700. De la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema para hoy es un ataque terrorista del grupo ELN contra los habitantes del municipio de Remedios, Antioquia, en el año de 1972, subsiguiente al ataque terrorista perpetrado en San Pablo, Bolívar, unos días antes, y coincidente con ataques terroristas del EPL en Córdoba y de otros grupos criminales en distintas regiones del país. El año 1972 comenzó con mucha politiquería, con mucha intensidad política, por lo que se aproximaban las elecciones de mitad de año, con un anuncio del paro educativo de los maestros más largo de la historia del país, con un ministro de educación hablador hasta por los codos, con unos ministros de agricultura, de gobierno y de relaciones internacionales dedicados a hacer politiquería. Si al señor Petro ahora se le cuestiona por la falta de idoneidad de sus ministros, el señor Pastrana Borrero no se le quedó atrás. Si tuvo de canciller hasta un comunista, que era el señor Vázquez Carrizosa, que todo lo ideologizaba, y peor porque era en un gobierno de supuesta derecha y de Frente Nacional. Pero como nos lo muestra la historia, es lo que ha habido en Colombia y es con lo que nos ha tocado convivir. Entre tanto, los terroristas del ELN y las FARC, el EPL, empeñados en destruir a Colombia sin recibir una respuesta estratégica a ese problema. Las respuestas estratégicas de los politiqueros son en campaña para conseguir votos y en el gobierno para sostenerse, no para favorecer a la población. Y eso ha sido reiterativo a lo largo de nuestra historia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en el campo analítico, ¿cuál era el panorama político de Colombia a inicios del año 72? ¿Y cuál era la situación política en Colombia? Que fue graficada de manera magistral por el caricaturista Chapete sobre la persistente demagogia del presidente Pastrana Borrero respecto a las necesarias reformas de su administración. Pues nada mejor definido, como usted lo hace, coronel, la persistente demagogia de este señor. Resulta que lo hemos venido viendo en los últimos episodios, que el año 72 comenzó muy convulso, que los sindicatos y especialmente el de los maestros le anunciaron que le iban a paralizar el país y lo paralizaron, porque era que su ministro de Educación era un populista de miedo, un señor muy joven, Luis Carlos Galán, no tenía la menor idea de lo que era la administración pública, pero ya se consideraba presidente. Igual que otro que dice ahora que tiene 35 años, que toda mi vida me le he pasado preparándome para ser presidente y la gente le cree. Entonces tomó unas medidas, eh, algunas de beneficiosas para los estudiantes y otras a la ligera, que lo que condujeron fue a un sindicato burocratizado y paquidérmico a paralizar la educación en Colombia, y obviamente los sacrificados fueron los muchachos, con la circunstancia agravante que había una gran cantidad de colegios particulares que habían cerrado sus aulas por no tener estudiantes, ya que los recursos no alcanzaban. Entonces el señor Pastrana, para tratar de paliar esa situación, se inventó que la educación era gratis, la de secundaria. En aquella época, los estudiantes de secundaria, los familiares tenían que pagar una pensión mínima, pero pagarla. Y pues familias que tenían 4 o 5 hijos ya no era tan mínima, sumaba. Entonces, hicieron ese tema, pero se puso a ponerle unas condiciones a los maestros que se sabía de antemano que no las iban a aceptar y bloquearon completamente la educación. Ese fue el primer punto grave. El segundo fue que eh, sabemos que a finales de año se reunieron en el Tolima, en Chicoral, los miembros del gabinete a hacer demagogia y anunciaron que tenían unas reformas superiores a las que había hecho Lleras Restrepo en cuanto al campo y las finanzas,
y que había que reformar el artículo 122 de la Constitución. ¿Y quién dijo Troya? Ahí se armó otro problemonón de nivel nacional, porque los politiqueros que sentían tocados sus intereses no actuaban en favor de Colombia, sino en favor de sus bolsillos y de sus proyectos personales. Luego vino el famoso discurso del señor Llera, del señor Pastrana, anunciándole al país que la única solución era seguir inmersos en ese esquema de continuismo del Frente Nacional que ya llevaba 14 años de letalidad en contra de Colombia y nada positivo. Por razones elementales y obvias de deducir, la NAPO y los que antes habían sido MRL con el señor López, pues aprovecharon para atacar y los politiqueros como Belisario Betancur cambiando de bando como cambiarse de medias todos los días una persona. Y otras perlas que fueron surgiendo. Entonces los comunistas ya hablaron de las coaliciones de izquierda y comenzaron a alar a cuanto oportunista y descompuesto había para hacerle daño al país, o sea, hacer los famosos pactos históricos de esa época que ya habían tenido una experiencia interesante con el MRL. Entonces el señor Pastrana, como todo politiquero oportunista y acompañado por otro señor que de dirigencia política tenía mínimo, que era ministro del Interior, que llamaba Abelardo Forero Benavides, era un buen historiador. Era un escritor de historia que trataba de imitar a Germán Arciniegas. Germán Arciniega era como el polo de ellos, de Indalecio Líbano Aguirre, de Abelardo Forero, de otros historiadores que había y que pretendían ser figuras nacionales por eso. Y como representaba al Partido Liberal, o era del Partido Liberal, pero hacía parte de esas castas poco productivas para el país, entonces el Directorio Nacional Liberal lo negoció con Pastrana para que lo pusiera de ministro del Interior. Y una cosa es ser un buen historiador y otra cosa es ser un ministro del Interior para manejar la política de un Estado, en particular cuando el gobernante no tiene políticas de Estado, sino lo que tiene son intereses personales o está satisfaciendo a unos grupos de poder amigos de él. Entonces se le ocurrió al señor Pastrana otra genialidad de esas propias de los políticos, que fue convocar al Congreso de la República a sesiones extras y les metió 10 proyectos, inclusive la reforma al artículo 122. ¿A dónde queremos llegar con esto? Es que un país no se puede manejar así. Eso demuestra falta de sindéresis, falta de lógica, falta de estrategia y sobre todo un alejamiento total de la realidad, porque el país estaba en ese momento enfrascado en una cantidad de conflictos, de colisiones, de fricciones, y lo que se requerían era temperancia, cabeza fría y medidas eh, técnicamente tomadas que favorecieran a la población y que fueran virando gradualmente hacia los cambios que se querían y no de un plumazo, ni convocando sesiones extras, ni con anuncios 20 julieros, porque se reunieron cuatro pelagatos en un sitio y decidieron que la nueva forma de gobernar a Colombia es esta, sin ninguna participación democrática. Y los resultados se ven hoy en día. Y así es como se ha manejado Colombia, porque no hay estrategia. Entonces, la caricatura de Chapete es muy clara y muestra a dos ciclistas en una competencia para la cual tienen 39 días para ir y volver contra reloj, a lo que salga y a lo que dé, como dicen en el fútbol cuando un partido se desorganiza, el todo se vale. Y está la meta de llegada en el Congreso y el banderazo de partida que es del señor Pastrana. Más diciente no puede ser la descomposición de la dirigencia en ese momento en el país. Entonces le dio partida a 10 proyectos contra reloj sin aceitar las bicicletas. Eh, Sin ciclistas, mi coronel, que es peor todavía. Bueno, muy bien. Mi coronel, ¿por qué el diario El Tiempo tituló el 17 de enero del 72 que las Fuerzas Armadas iban a la ofensiva? Porque el país andaba en un desorden tenaz. Lo único
claro que había era la función de las fuerzas militares y de policía para tranquilizar a Colombia y ponerle orden, ya que los sindicatos arrevolverados, como ya lo sabemos, los partidos divididos hasta la médula espinal, el presidente de la República politiqueando, el ministro del Interior no sabía ni dónde estaba parado, el ministro de Educación menos, el de el señor Jaramillo Campo, que era el ministro de Agricultura, por allá en la nebulosa hablando cosas etéreas, el canciller haciéndole propaganda al Partido Comunista y a la izquierda, y el señor Pastrana hablando de transformaciones y del gobierno de la unidad y de la continuidad, y Alfonso López buscando ser presidente de Colombia con los liberales, la Napo llena de coqueteos y ya con unas divisiones muy marcadas, los niños sin educación porque los colegios estaban cerrados, los padres de familia angustiados porque ya no existía la Alianza para el Progreso que le daba la mogolla y el vaso de leche todos los días a los niños y muchos de esos era lo que comían en el día. Entonces, el país andaba en una locura total, pero los politiqueros hablando de la transformación y de democracia. En ese entorno hubo una ofensiva sincronizada de varios grupos terroristas y ahí lo vemos. Iban 17 días del mes de enero y habían ocurrido en distintos sitios del país 9 acciones criminales de las FARC, el ELN y el EPL. Había aparecido nuevamente en los medios de comunicación la muy conocida foto del cura Laín con Fabio Vázquez Castaño y Ricardo Lara en las selvas del nordeste antioqueño, coordinando cómo destruir a Colombia. Se acababan de producir varias acciones criminales y propagandísticas del ELN y de las FARC. Las FARC estaban ya iniciando a desarrollar los acuerdos de su cuarta conferencia, que incluían extensión al Magdalena Medio y otras zonas que ya habían iniciado, desdoblamiento de cuadrillas, incremento del secuestro, eh, y el gobierno andaba tal vez con un dicho muy colombiano, manga por hombro, pero estaba hablando de que la necesidad era continuar en las mismas, ya que no se requerían ningunos cambios distintos a los que proponía el gobierno, no los que necesitaba Colombia, los que proponía el gobierno. Entonces la respuesta fue, vaya las fuerzas militares, ataquen con todo, y los periodistas, siguiendo la línea de quien les mantenía la ubre a los medios y a los directores de medios, fácilmente decían, ahora sí pasaron las fuerzas militares y de policía a la ofensiva y esto se va a arreglar. Mi coronel, ¿cuál fue la impactante descripción del periodista Jaime González acerca de los momentos de terror padecidos por los humildes habitantes del municipio de Remedios en el departamento de Antioquia durante el sangriento ataque terrorista realizado por el ELN contra los habitantes del municipio de Remedios, Antioquia en el 72? Mi coronel, sin duda que los dirigentes del ELN y los curas de la Teología y la Liberación y todos los cómplices de este grupo criminal planearon muy bien para ellos y fatalmente para Colombia esa ofensiva guerrillera de enero del 72 en respuesta a la politiquería del señor Pastrana y sus ministros, su gobierno. Resulta que menos de una semana después de haber asaltado el municipio de San Pablo Bolívar y de haber emboscado a una patrulla, asesinado a un suboficial y dos soldados, y haber secuestrado a varias personas e intimidar al país que si no les pagaban el secuestro, la liberación, eh, actuarían asesinándolos. Procedieron a atacar el municipio de Remedios en su área urbana. Todo el área urbana de Remedios fue objeto de un ataque, pero el ELN se reunió completo, o sea, tuvieron una rapidez, una flexibilidad para cambiar el dispositivo y sacarlo del área de San Pablo Bolívar y moverlo hacia Remedios rápidamente. Y lo lograron de tal suerte que atacaron el área urbana de Remedios y al mismo tiempo atacaron el, los corregimientos
de Otú, Santa Isabel y El Tigre, que son 4 caseríos que ya para la época eran grandes, todos dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Remedios. En los 4 sitios había cuarteles de policía y todos fueron atacados. En los 4 sitios había comercio, todo el comercio fue saqueado. Y en los 4 sitios pues había autoridades municipales, en una el alcalde y en la otra los inspectores de policía o corregidores, como les decían. También fueron amedrentados. Y en los 4 sitios hicieron exactamente lo mismo: robar, saquear, amedrentar, anunciar que volverían y robarse todo lo que pudieron y llevarse por delante. Máxime que esta es una zona minera donde cada campesino usualmente tiene en su casa algún poquito de oro. A todos les fueron desocupando sus bolsillos y el ELN, si ya se suma un robo tan masivo, pues se llevó una gran cantidad de oro, además del que le exigían ya a los campesinos que le estuvieran entregando mensualmente. Entonces el periodista Jaime González llegó al sitio, fue el único periodista que llegó, visitó los 4 caseríos y contó o recogió información de muchas de las vivencias que padecieron los campesinos. Por ejemplo, contaba una que cuando se fueron a robar los comercios del área urbana de Remedios, el que encabezó el robo fue Manuel Vázquez Castaño y entró a la tienda de un señor que se llamaba Arturo Vázquez, que era pues como la más grande del poblado, la que surtía a los campesinos y a los habitantes de todos los alimentos de primera necesidad, y a ese fue el que más le robó. Y delante de los aterrorizados moradores del sitio, les advirtió a los bandidos que andaban con él, entre ellos algunos menores de edad, unas carabinas San Cristóbal y unos fusiles que parecían más grandes que ellos, que cualquier movimiento extraño que viera de los particulares ahí, les dispararan sin compasión porque era que lo iban a atacar a él. Eh, este terrorista se paseaba con una pistola al estilo mafioso, con chapas doradas, enchapada en oro, y con un uniforme de policía nuevecitico, y reunía a los moradores a su paso y los ponía a gritar en coro: viva Fabio Vázquez Castaño, viva la revolución, viva el ELN. Inclusive nombraban a un terrorista de apellido Carballo que había caído unos años antes y también obligaba a los campesinos. Luego el cura Pérez llamó al párroco del pueblo y le dijo que reunir a la gente o los que pudieran en la capilla de la iglesia y bendijera al ELN públicamente como la salvación de la, del pueblo colombiano. Entonces el sacerdote, en un acto de lealtad con la iglesia y con su feligresía, le gritó en presencia de muchos feligreses que primero pasaría sobre el cadáver de él, pero que él no iba a bendecir a delincuentes, ni mucho menos un acto tan criminal como ese. Entonces el cura Pérez se le olvidó que era cura y comenzó a soltar madrazos y groserías muy al estilo español, y lo amedrentó, lo amenazó que más tarde le cobraría cuentas por ser un servidor de la oligarquía. También cuenta cómo Ricardo Lara Parada entró y comenzó a robar en, en varios sitios, y cuando llegó a la caja agraria le dijo al cajero que le entregara todo lo que había. Y el cajero le dijo: pero es que si usted lleva los 280.000 pesos que hay, cuando venga la investigación me los van a achacar a mí. Y dijo: no hay problema, haga un recibo y yo se lo firmo, que eso fue un traslado para la revolución. Algo similar a lo que ha hecho Jacobo Arenas unos años antes en Izacauca. Eh, Luego, los terroristas fueron a las casas y encontraron las personas que ellos habían herido, y a una señora de nombre Flor Trujillo le habían pegado un tiro en un brazo. Entonces, Fabio Vázquez la subió a la tarima y en presencia de todo el pueblo le entregó 1.000 pesos como parte de la bondad del grupo terrorista para que la señora viajara a Medellín a que la atendieran. Eh,
Y así cada uno de los habitantes fue contando detalles de un asalto criminal que comenzó a las 6 de la mañana y terminó más o menos, perdón, a las 4 de la mañana y terminó más o menos 10:30, luego de que habían hecho todo el show publicitario y que habían anunciado un montón de eh, nuevas acciones contra ese poblado y contra la región. Como vemos, era un escenario muy diferente al que se estaba viviendo allá en la Colombia rural, en la Colombia profunda, en comparación con la politiquería y la descomposición interna que se vivía aquí en el interior, especialmente en las capitales y en los altos niveles de la política colombiana, absolutamente desligada de esa realidad que se estaba viviendo allá. Mi coronel, es o era verosímil la afirmación de los bandoleros que participaron en el sangriento ataque terrorista realizado por el ELN contra los habitantes del municipio de Remedios y sus corregimientos en enero de 1972 como parte de una oleada terrorista persistente, tendiente a poner al país en jaque, según la cual recibían apoyo de los Tupamaros de Uruguay. Pues los agentes de policía heridos, que fueron Carlos Antonio Posada, José Alzate y José Darío Quiroz Bermúdez, estaban ya en Medellín, en la clínica, en tratamiento para recuperarse de las heridas causadas en el ataque terrorista. Y contaron que pues el cuartel fue atacado con granadas, con explosivos, bombas Molotov, para forzarlos a salir y asesinarlos en público. Y que en medio del combate y de los gritos y de las letreros que iban haciendo en las paredes mientras avanzaban hacia el cuartel, los terroristas repetían que ellos estaban siendo respaldados por los terroristas uruguayos Tupamaros, que dirigía en ese momento el ilustrísimo y hoy casi canonizado Pepe Mujica. Esos terroristas colombianos decían tener un respaldo de ellos. No explicaron, no dijeron cuál era el respaldo, pero lo que sí es cierto es que la dictadura chilena de Salvador Allende estaba sirviendo como de punto de engarce y bisagra para que el comunismo armado replicara por todo el continente. Había fallado en Bolivia, porque murió el terrorista argentino Ernesto Guevara allá, pero en Chile habían ganado por las elecciones y estaban dedicados, como lo veíamos en los episodios anteriores, a multiplicar el comunismo armado en el continente. Y tanto en Argentina como en Uruguay estaban muy activos los tupamaros y los montoneros. Y los tupamaros se habían caracterizado por la espectacularidad de los secuestros que hacían, la irreverencia con que actuaban, al punto que llegaron hasta secuestrar a un alto funcionario diplomático inglés y a negociar su liberación a cambio de dinero. Asesinaban a los policías en las comisarías. Entonces tenían una coincidencia, desde luego la característica geográfica de Uruguay es un poco diferente a la colombiana y las condiciones topográficas no coinciden, pero lo que sí coincidía era el método. Entonces sí podemos decir que era verosímil la relación directa de todos los grupos terroristas en el continente, ya que tenían en el cono sur un punto de engarce que era Chile y en el Centroamérica y el Caribe la narcodictadura cubana. Mi coronel, podemos agregar a nuestra audiencia algunos otros detalles del sangriento ataque terrorista realizado por el ELN contra el municipio de Remedios en el 72 como parte de una oleada terrorista persistente tendiente a poner al país en jaque. Bueno, mi coronel, estamos hablando de que el ataque no fue solamente contra el área urbana del municipio de Remedios, sino que sus 4 corregimientos correspondientes a su jurisdicción, Santa Isabel, Otú y El Tigre, también fueron atacados simultáneamente. Entonces los bandidos entraron a los cuarteles de esos 4
de esos cuatro centros poblados y todos los destruyeron con explosivos. Como se ve, era un ejercicio planeado con antelación, coordinado y realizado de manera atroz. Y además lanzaron granadas, amedrentaron las personas y causaron terror, zozobra. En los cuatro sitios reunieron a la población, la arengaron y en cada una de ellas estuvo un cabecilla. Inclusive en algunas fincas cercanas también cometieron actos de barbarie. En uno de esos corregimientos de Santa Isabel, exactamente, eh, sacaron del cuartel al agente de policía Ciro Alfonso Rincón Ortiz herido. Este agente había luchado como un león herido allá adentro, se había defendido, pero llegó el momento en que se le acabó la munición y los bandidos lo rodearon, lo sacaron en presencia de los pobladores del corregimiento, le anunciaron que lo iban a fusilar y lo fusilaron. Lo fusilaron. Entonces, esta parte de la historia no nos la cuentan, la ocultan, pero aquí la estamos rescatando con el testimonio de la época, con el nombre de la gente, con el relato que le hicieron los pobladores del corregimiento de Santa Isabel al periodista que estuvo allá tomando nota y con la tristeza y el olvido que ha tenido Colombia, pero en especial, y hacemos énfasis y lo repegamos, es que esto estaba ocurriendo a menos de 500 kilómetros de Bogotá, donde los dirigentes de los partidos estaban en otros menesteres y otras intenciones, y los ministros del gobierno del señor Pastrana estaban todavía más desfasados, y el señor Gabriel Pastrana estaba más preocupado por hacer reformas que le garantizaran la continuidad del Frente Nacional en el poder y no de asumir la responsabilidad de ir a esas regiones y mirar qué es lo que allí falta y qué es lo que se necesita para resolver esos problemas sin politiquería. Solución fácil: vaya la policía y el ejército y busque esos bandidos que nosotros desde aquí dirigimos la política nacional. Y los militares y policías hemos sido tan ingenuos que hasta les hemos creído esa figura a esos politiqueros descompuestos. Mi coronel, ¿y por qué el diario El Tiempo se ensañaba en atacar con desfiguraciones informativas a la ANAPO, en referencia con el sangriento ataque ya visto del grupo terrorista del ELN en Remedios, Antioquia, en 1972, como parte de una oleada terrorista persistente, tendiente a poner en jaque al país? Y con la famosa frase bíblica, lo escrito, escrito está, es contundente y no se puede quitar del camino. Y mirando todo esto en retrospectiva y sin apasionamiento, sino leyéndole la intención a cada actor de la vida política colombiana, se sacan conclusiones que son realmente aterradoras. Remedios tenía mayoría de consejo anapista o rojista, pero no eran solamente Remedios, eran muchos municipios del país, porque el general Rojas había sido un fenómeno en las elecciones del 70 y es quizás el fenómeno político más impactante que ha habido en toda la historia del país de una elección popular, al punto que se la robaron porque vieron que era el pueblo colombiano el que ha respaldado al candidato, que tenía defectos, claro que los tenía, que la campaña era compleja, que no era una entidad sólida y estructurada políticamente, lo sabemos, así era, pero que el general Rojas Pinilla era un fenómeno electoral en Colombia, eso no lo puede negar nadie. Entonces, como sabemos, la intención del Partido Liberal y Conservador era minimizar al máximo al general Rojas y acusarlo de todo lo malo, así como en su momento el Mico Izaza decía que todos los robos que había en el país y todos los delitos los achacaban a él. Y luego Pablo Escobar también dijo lo mismo, que él sí era bandido, pero que no todo lo que le achacaban era cierto. Y Tiro Fijo también lo dijo en su época. Pues aquí pasaba que en política todo lo pésimo que pasaba en el país era responsabilidad de los rojistas. Entonces el alcalde de Remedios era liberal, o sea que ese estaba de la línea del tiempo, pero el consejo era de mayoría rojista.
Entonces, miren ustedes esta noticia tan ridícula. La guerrilla asaltó al municipio de Remedios porque era que el Consejo Rojista tenía sin vigilancia el pueblo. ¿Acaso mantener la vigilancia del pueblo no es obligación, es del alcalde que es el jefe de policía? O es que los concejales tenían que coger cada uno un fusil y prestar seguridad en cada esquina? ¿O cuál era la intención torva y siniestra de echarle la culpa a Rojas Pinilla del asalto del ELN a Remedios? Pues lo que uno infiere ahí es que querían decir que el ELN era otro grupo que integraba la NAPO, lo cual era absolutamente falso. Que había gente de toda la que se unió a la NAPO que tenía ideas de izquierda y militaba en grupos de izquierda es diferente, pero también había conservadores, como lo hemos visto, y hasta el señor Belisario Betancur, en ese momento que ha anunciado ser candidato, entonces también haría parte de eso. Curiosamente, el señor Belisario de eso sí no se manifestaba, no salía a defender a la bancada de su partido, porque ahora era anapista, sino hablaba era de la paz y que él era el presidente Salvador. Nos suena como muy parecido a lo que pasa en este momento, que aparecen un poco de pericos de los palotes diciendo que ellos son los que van a salvar el país. Y entre tanto, la realidad viviéndose en otro lado. Pero más grave aún esto es que al sindicar a los rojas pinillistas de ser responsables de permitir el asalto a Remedios, se estaba incentivando un virus de odio y de confrontación desde la prensa que tenía que reproducirse en hechos de violencia. Entonces, cuando se dice que nos están contando la verdad del conflicto armado, ¿por qué no nos cuentan también que los medios de comunicación han sido responsables de echarle gasolina al fuego? Mi coronel, perdón, y podemos citar otras crónicas del horror padecido por los humildes pobladores durante las 6 horas de martirio que duró el sangriento ataque terrorista realizado por el ELN en Remedio, Antioquia y sus corregimientos en 1972 como parte de una oleada terrorista persistente tendiente a poner en jaque al país. Pues mi coronel, en ese tiempo la escasa comunicación que tenían los municipios con el departamento o con los municipios vecinos era por dos medios. Por teléfono, que hasta ahora comenzaba a ser operativo el sistema de discado nacional directo, pero todavía tocaba llamar a una operadora y la señora le daba a uno los datos y cogía un poco de clavijas y las conectaba y las desconectaba con una agilidad impresionante y establecía la comunicación de una ciudad con otra. Además era costosísimo. Eso un minuto valía muchísimo. Pero ya había centrales de teléfonos de la empresa de teléfonos de Antioquia en esos municipios. Y la otra fórmula que había eran los primeros radioteléfonos, que sobre todo lo utilizaban los radioaficionados, que eso sí, había bastantes en todo el país. Pero eso dependía de un pero. Era que si no hay energía eléctrica, pues era lo mismo que no existiera. Y los bandidos lo primero que hicieron al llegar al poblado fue derrumbar las líneas eléctricas que surtían de fluido al municipio. Es decir, que de una vez quedaron incomunicados, a oscuras, las pocas neveras que había, pues se descongelaron y dañaron los productos. El hospital que necesitaba energía eléctrica, en especial para los que estaban en cuidados intensivos, se quedó sin energía. No todos tenían plantas eléctricas, plantas sí, de generación de energía y además muy costosas porque había que surtirlas con combustible y por lo general en esos poblados no es que tengan mayores recursos para mantener esas plantas. Entonces, la primera acción grave fue dejar incomunicado al pueblo con toda la extensión de los daños que eso causa. Otra cosa que relataron los policías fue el horror que vivieron allá adentro, encerrados en un cuartel pequeño. Algunos estaban durmiendo porque fue a las 4 de la mañana. Solamente estaba despierto quien se encontraba de turno y hasta que los que estaban durmiendo se lograron vestir y tomar posiciones de combate, pues ya
el daño estaba muy avanzado. Los rodearon, les tocó huir por los techos y comenzaron los bandidos requisa casa por casa con los fusiles apuntando contra los pobladores, amedrentando a los niños, forzándolos a que les dijeran si tenían policías escondidos o no, derribando las camas, tumbando las puertas, eh, rompiendo los zarzos, porque son casas de madera, casi todas, y tienen un zarzo, y los bandidos llegaban a ir rompiendo y anunciaban con prenderle candela si no les decían dónde estaban los policías para asesinarlos. Esto tampoco nos lo cuenta el curita de Rux, ni lo hablan ahora que están dizque dialogando con el ELN. Entonces, las noticias de siempre, ¿no? Que salieron aviones, que salieron tropas, que la patrulla aérea civil prestó unas aeronaves para mover soldados y que el ejército y la policía estaban recomponiendo los esquemas de seguridad. Pero no se habla nada de las decisiones que le correspondían al gobierno que tenía que hacer, porque era que el señor Pastrana estaba muy ocupado en promover las 10 reformas que según él iban a hacer la continuidad de ese bondadosísimo Frente Nacional para Colombia. Y el ministro Abelardo Forero Benavides, no el presidente, convocó un Consejo de Seguridad Nacional a que los generales lo ilustraran de lo que estaba pasando. Pero pues este señor andaba era pensando en sus apuntes de la historia y en sus eh, coloquios en los que participaba. Realmente no era un ministro que estuviera a la altura de lo que necesitaba Colombia y además no tenía el talante para ser el ministro de gobierno o del interior. Entonces, como que todo se fue convirtiendo, fue en una reiteración de lo que a diario vemos y volver a decir que los curas estaban infiltrados hasta los tuétanos allá y que en cada asalto de los que hacían, los más lenguaraces eran los curas y los que más incitaban a la población a desobedecer al gobierno y a la iglesia eran ellos, identificándose plenamente y diciendo que habían colgado la sotana para defender la revolución popular. Eso fue más o menos el otro contexto que se publicó de esa acción criminal. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos relacionados con el vil asesinato perpetrado por los terroristas del ELN en la humanidad del banquero antioqueño Héctor Saldarriaga Vélez? Este es otro hecho que se lo deberían enrostrar hasta la saciedad a los terroristas del ELN, ahora en la mesa de conversaciones, y en especial al tal Pablo Beltrán, que es el que más habla con voz de cura de pueblo, defendiendo la justeza de la lucha revolucionaria. Aquí está el testimonio transcrito. Este señor, Héctor Saldarriaga Vélez, era una persona muy conocida en el entorno social antioqueño, banquero, una persona de altos recursos económicos y uno de los paisas que le han impreso al sello de desarrollo antioqueño esa pujanza y esa diferencia con el resto del país. Pues el señor había ido a pasar las vacaciones a una finca de su propiedad en el corregimiento de Santa Isabel. Allá estaba él. Entonces los bandidos, y estaba con la señora y con 3 hijos pequeños que tenían 7, 5 y 8 años. Si esto ocurrió en el 72, hace 52 años, quiere decir que en este momento esas personas si viven tienen 60 años, 57 y 59 y pueden corroborarlo ante cualquier entidad investigativa lo que vieron y vivieron que los marcó de por vida. 3 niños que vieron cómo los terroristas entraron a la finca, amedrentaron al señor Saldarriaga, que se tenía que ir con ellos para que pagara una elevadísima suma de dinero por su rescate. El señor muy hábilmente les dijo, espérenme visto para poderme ir con ustedes, y sacó el revólver y comenzó a dispararles por la ventana, y los bandidos con fusiles, con carabinas, con granadas, atacaron la casa como si se tratara de un objetivo militar, sin respetar la vida de la señora
de los empleados y de los niños que estaban ahí. Al cabo de varios minutos de intercambio de disparos, fue miserablemente asesinado el señor, que les gritaba que él no se dejaba secuestrar, que si quería que lo mataran. Un episodio bastante dantesco, bastante crítico, triste. Y ahí en la pista, sin pavimentar, que había en la hacienda, estaba la avioneta de propiedad particular del señor, que estaba estacionada, en la que él había viajado para pasar las vacaciones y en la que regresaría a Medellín. Pues la avioneta la pintaron con letreros del ELN y le intentaron prender fuego, pero los bandidos, en el afán de huir con todo lo que se han robado en la finca, porque se robaron las joyas de la señora, el dinero que tenía el señor en efectivo, las armas que había en la finca, utensilios, todo lo de valor que encontraron se lo llevaron los bandidos. Y a la avioneta la intentaron prender candela, pero no pudieron. Entonces después fue un piloto de la patrulla aérea y la recuperó y la trajo a Medellín, y ahí se ve en el hangar del aeropuerto Olaya Herrera la avioneta y pintada con los letreros del ELN como testigo mudo de lo que ocurrió en esa atroz incursión de los bandidos del ELN. Ese solo hecho, ese solo hecho daría para no negociar nada con esos terroristas. Pero es que en los 62 años que lleva el grupo criminal de existencia como una creación de la narcodictadura cubana, eso es apenas una brizna del viento ahí al azar en medio de todo ese escenario de crímenes y violencia que ha producido el ELN en estos más de 6 décadas. Esa es la triste historia del trágico final de un hombre emprendedor y de un hombre que dio ejemplo de pujanza y de trabajo tanto a la raza antioqueña como al resto del país y al mundo, el señor Héctor Saldarriaga Vélez, asesinado miserablemente por el ELN. ¿Cuáles fueron algunas reflexiones al respecto publicadas por los medios de comunicación? Primero, una señora contó que cuando entraron a la casa, el propio Lara Parada entró amedrentándola con el fusil, golpeando las puertas, empujando las ollas de la cocina, o sea, causando un terror impresionante, diciéndole que entregara a los policías que estuvieran escondidos en su casa. Y como la señora le decía que no había nadie, tumbaba las puertas, dañó el armario y al final, como vio que no había ningún policía ahí escondido, le dijo, bueno, no se preocupe, mi señora, que aquí volveremos y la tendremos en cuenta. Como quien dice, usted ya está en la mira para fusilarla. También publicaron los medios de comunicación que la oleada terrorista era coincidente, pero que no había ninguna prueba, de acuerdo con la inteligencia militar, que hubiera sido premeditadamente coordinada. Nos parece que ahí se equivocaban, que sí era premeditadamente coordinada, pero pues además de que los hechos fueron simultáneos, no hay ningún documento por ahora que corrobore que tuvieron esa acción. Se aclaró que sí, efectivamente, el ataque duró 6 horas, que el más locuaz fue el cura Pérez, el cura Laín estuvo presente en el asesinato del señor Saldarriaga y parece que fue el que lo remató, que se tomaron unas decisiones para militarizar toda esa región, eh, que los bandidos habían repartido muchísima propaganda comunista en la cual resaltaban eh, o idolatraban como personas a los hermanos Vázquez Castaño, que llevaban una cantidad de consignas en papeles que se la pasaban a la gente para que en coro gritaran, amedrentados por los terroristas, vivas al terrorista, a la operación Rómulo Carballo en memoria de un bandido del ELN que ha caído, a Fabio Vázquez, a Manuel Vázquez, al Che Guevara, al pueblo de Chile, al ELN como organización, a Camilo Torres, a Ricardo Lara Parada, mejor dicho, era la transformación del mundo hecha por un poco de ampones que han llegado por la fuerza a someter un pueblo. Y finalmente se repitió que dentro de esos criminales iban niños entre 12 y 15 años de edad que ya estaban completamente aleccionados para amedrentar la población, como había ocurrido una semana antes en San Pablo Bolívar.
trágico, triste, pero muy real y con pruebas que tenemos aquí al frente en la pantalla para que no digan que esos son inventos de la CIA y de los marcianos que quieren desprestigiar a la lucha popular del ELN, como dicen ellos. ¿Cómo fue capturado un terrorista del ELN en Barranca Bermeja tras el sangriento ataque terrorista realizado por el ELN contra los habitantes del municipio de Remedios, Antioquia y sus corregimientos en enero de 1972 como parte de una oleada terrorista persistente tendiente a poner al país en jaque? ¿Y cuál fue la importancia de los documentos incautados a este criminal? Pues en una operación coordinada entre el DAS y el Ejército Nacional, llegaron a la vivienda en uno de los barrios populares de Barranca Bermeja de uno de los terroristas más importantes del ELN en ese momento, familiar de Ricardo Lara Parada. Y en el momento en que lo fueron a capturar, había una charca enorme de barro ahí al lado y el delincuente salió corriendo y lanzó un maletín que tenía ya entre esa charca de barro, de fango, y los agentes lo capturaron y luego rescataron la maleta, pero pues los documentos ya estaban muy llenos de fango y tocó hacer un trabajo largo de interrogatorios al bandido y de ir limpiando los documentos de la mejor manera posible para encontrar qué es lo que decían. Y ahí se encontraron una gran cantidad de informaciones de los integrantes de la red urbana, de los planes que tenían, y fue la base para que unos meses después el ejército se le metiera al campamento a Fabio Vázquez Castaño, que fue cuando cayó toda la información del ELN y produjo uno de los famosos consejos de guerra del siglo de los que nos estuvo aquí hablando hace unos meses el coronel Diego Gantiva, que fue secretario de ese Consejo de Guerra. Entonces, como vemos, las fuerzas militares y los organismos de seguridad siempre han hecho el esfuerzo y por lo general han llegado al epicentro del problema. El resto del problema se alarga es porque la dirigencia política no está en sintonía con eso. Entonces parecería que fueran dos misiones aparte, la de las fuerzas militares y de policía y organismos de seguridad, hacer todo lo posible por garantizar la tranquilidad y combatir a los delincuentes, mientras los politiqueros se dedican a lo suyo, que es descomponer el país alejados y de espaldas a esos hechos. ¿Cuál fue el valeroso y patriótico ejemplo de los padres del agente de policía Ciro Alfonso Rincón, asesinado por los terroristas del ELN durante el ataque contra los pobladores del municipio de Remedios, Antioquia? Pues es un ejemplo de lo que es la grandeza del pueblo colombiano a pesar de la pequeñez de sus dirigentes. El señor Abelardo Rincón Medina y la señora María Luisa Ortiz, dos humildes ciudadanos, padres del agente de policía Isidro Alfonso Rincón, que ya sabemos que fue masacrado miserablemente por los bandidos del ELN por orden del cura Laín, que parece que fue el que le disparó, mientras el cura Pérez en el municipio, en el área urbana, anunciaba que iba a matar al párroco porque se negó a bendecir el acto criminal. Y Lara Parada le decía a una humilde campesina que él volvería a matarla por haber escondido policías. A Ciro Rincón lo asesinaron después de combatir como un león en el cuartel de policía, se lo llevaron y lo fusilaron delante de la población. Y los papás de él, eh, en un acto de grandeza que no es digno de la pequeñez de la dirigencia política, le dijeron al mundo entero que ofrecían a la patria la vida de su hijo, como si estuviéramos en la época de la independencia contra España, gente absolutamente convencida que su familia le estaba sirviendo al país entero con él y que la vida de su hijo era un referente para la libertad de Colombia. Eh, el gobierno nacional no dijo nada, pero como la politiquería es de oportunidad, entonces el señor Álvaro Gómez, que ya estaba en campaña para el 74, le envió una carta con copia a todos los medios de comunicación dirigida al ministro de Defensa, Fernando Correa Cuides, diciéndole que lamentaba la muerte de él y que el Partido Conservador, cuando llegara al poder, sí le iba a poner autoridad y orden a Colombia. Y ya sabemos todo el
porque el sacrificio de nuestros soldados y policías no puede pasar impune y bla, 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 bla. Pero él lo que estaba buscando era ganarse los votos de los familiares de los policías y los soldados aprovechando ese momento. Por lo menos se le reconoce que fue la única persona de la vida pública del país que reconoció el gesto de grandeza de la familia Rincón luego de la muerte miserable de su hijo a manos de los terroristas del ELN. Entonces miremos en una semana cuántos crímenes, cuántas aberraciones cometió el ELN contra los colombianos y cómo afectó a familias humildes de manera tan atroz. Y tienen estos sinvergüenzas el descaro de decir que es que ellos representan al pueblo y todavía 60 años después siguen en las mismas. ¿Qué podíamos agregar a la convulsiva demagogia de los partidos políticos en Colombia a inicios de 1972 frente a lo ya mencionado en las emisiones 668 y 669 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia? Pues comencemos por una caricatura de Chapete en la cual el general Rojas Pinilla le calmó el hipo a Belisario Betancur y prácticamente lo echó del partido. Entonces la caricatura es muy diciente, está Rojas Pinilla con la plancha en la mano, sobre la mesa de plancha, ornando la banda presidencial, colocándola bien, sin ninguna arruga, y está Belisario Betancur ya como un lacayo pidiéndole canoa, y le contesta Rojas Pinilla, no, usted no puede ser presidente por la ANAPO, usted está muy bebé. Como Belisario Betancur era bebé, Belisario Betancur, entonces con esa crítica satírica, el señor Chapete le contó al país que el general Rojas Pinilla le había quitado el hipo y el afán politiquero al señor Belisario Betancur para que siguiera con el cuento de que él era el candidato de la ANAP. Lo mismo se resalta que el MOIR, que era la desmembración que se produjo del EPL, ya que recordemos el MOEC nace como el grupo terrorista de orientación marxista-leninista y al interior se produce una división que los que siguen convencidos de la acción armada se convierten en EPL y los que están de acuerdo en una acción únicamente política se convierten en MOIR. Entonces ellos habían sido como un apéndice del Partido Comunista y algunos habían ido con la NAPO. En el 70, entonces, en una asamblea que hicieron los miembros del MOIR, decidieron ir a esas elecciones con candidatos independientes. Entre tanto, nuevamente el tiempo metiendo baza y metiendo mala intención, era que en Bello, donde un concejal de Bello había asesinado hace poquito a otra persona en una pelea completamente personal, no tenía nada que ver con la NAPO. Entonces, había discusiones al interior de ese movimiento porque con esa actitud del concejal, pues se habían ganado la animadversión de los sectores que instigaban a la población a atacar a la NAPO y estaban en discusiones, como es obvio en la política, y el tiempo, nuevamente con sus titulares malintencionados, que había un caos administrativo que, mejor dicho, todo lo malo que ha ocurrido en Bello, en 150 años del municipio, era responsabilidad desde el principio hasta el final de la NAP. Solo les faltó decir que eran los que iban a ahorcar a Cristóbal Colón en las carabelas cuando venía a descubrir América. Y por otro lado, con bombos y platillos publicaron en las primeras páginas del Tiempo una foto en que los anapistas del Cesar nuevamente cambiaron de bando y se volvieron ospinistas para acompañar al Partido Conservador, que era el cercano a Pastrana y el que hablaba de que se necesitaba la continuidad del Frente Nacional en el gobierno, evitando inclusive que su copartidario Álvaro Gómez fuera candidato a la presidencia por el Partido Conservador. Entonces miren ustedes cuánta descomposición, cuántos intereses particulares alrededor de la ambición, la avaricia del poder, mientras en el país ocurrían todos esos hechos de violencia. Somos un país muy complejo y esto no se arregla con candidatos salvadores, sino con estrategia, con mucha disciplina y con mucha fortaleza moral.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por el ELN desde sus inicios hace 60 años y que hoy siguen siendo iguales o peores? Pues ante esa pregunta podríamos contestar con otra pregunta. ¿Qué se les puede creer a estos bandidos? Si es que desde que aparecieron en el escenario nacional han hecho lo mismo. ¿Y qué se le puede creer a una dirigencia política que desde hace 2 siglos están haciendo lo mismo, acomodándose con la hipocresía, la falacia, el engaño, el populismo y las mentiras de todo lo que hacen con tergiversaciones, siempre buscando sus favores personales y sus acomodaciones, al mismo tiempo que grupos armados causan el terror en las regiones y el escenario no ha cambiado para nada? Ha cambiado de algunos actores, pero no de mecanismos ni de objetivos. Total, es absolutamente improbable que esa paz funcione. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria del agente de policía Ciro Alfonso Rincón, asesinado durante el sangriento ataque terrorista realizado por el ELN contra los habitantes del municipio de Remedios, Antioquia, y sus corregimientos en enero de 1972 como parte de una oleada terrorista persistente tendiente a poner un país en jaque. Adelante, Sencio. Y coronel, sus conclusiones para el capítulo de hoy. Bueno, mi coronel, si la política o la función del Estado es dar bienestar alrededor de dos ejes, seguridad y desarrollo, quiere decir, resumiéndolo de otra manera, que todo lo que se haga en política debe apuntar es al desarrollo de una comunidad, no al desarrollo personal de un dirigente. Pero el ejemplo de hoy nos demuestra que por afectar la seguridad nacional, agentes generadores de violencia como el ELN y otros grupos terroristas, pues están bloqueando el desarrollo. Pero paralelamente encuentran un aliado incondicional que es la corrupción de quienes deberían estar promoviendo el desarrollo, ya que están dedicados a sus intereses personales, a saciar su insaciable apetito demagógico y de poder y no a construir nación, Estado. Siempre se nos dice que es que al pueblo colombiano le falta civismo y con ese artilugio hemos terminado legitimando que los que sí tienen civismo son los que nos han desgobernado.
y prácticamente nos han convencido no solamente de que las instituciones existen para el civismo, sino que existen es para que ellos gobiernen o desgobiernen a su antojo. Significa eso que el cambio que hay que darle a esta problemática para encontrar la solución es cambiar esa dirigencia, que es donde está el problema, y es hacer que lo que está contemplado como formación cívica alrededor de las instituciones funcione para el país, no para ellos. Y también es obvio deducir que debe alejarse completamente la población de ese mal mensaje que son los terroristas o el Partido Comunista con sus teorías de lucha de clases los que van a resolver este problema, ya que ellos son es parte del problema, son una vertiente más del problema y son un componente más de esa descomposición, porque con su violencia y su instigación al odio no ayudan para nada ni al desarrollo, ni al crecimiento como nación, ni a la armonía de la sociedad. Esto es un tema complejo, profundo, y de una u otra manera el pueblo colombiano lo ha expresado en las urnas, en las elecciones, pero como el que escruta elige y los que son elegidos son los que trazan las pautas, sigue el esquema de mantenerse ellos en el poder, mantener a sus castas, a sus conciliábulos, sin que Colombia dé giros positivos hacia lo que debe ser el faro de luz de Latinoamérica y un país que explota favorablemente para todos sus asociados los recursos que la naturaleza le provee de manera eh, generosa. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Mi coronel, el comentario para el capítulo 670. Los municipios de la región del Nordeste antioqueño, que hacen parte de la región del Magdalena Medio, tienen una larga historia de gente laboriosa, de costumbres familiares y folclóricas muy arraigadas, típicas del pueblo antioqueño. Su actividad económica, a pesar de su aislamiento debido al terreno montañoso, ha sido fundamentalmente la minería y la agricultura. Pero esa forma de vida vino a ser perturbada por el grupo terrorista del ELN, quien había surgido al otro lado del río Magdalena en la región del occidente del departamento de Santander. El ELN, a pesar de estar adoctrinado e influenciado por sacerdotes de la Iglesia Católica, inició todo un proceso de terrorismo con el fin de crear un núcleo de insurgencia violenta por medio de las armas contra el pueblo colombiano. Para ello, ha cometido innumerables crímenes de extorsión, amenazas, saqueos, secuestros y ataques a poblaciones. Muchos nobles ciudadanos fueron asesinados sin misericordia por medio de actos atroces solo propios de gente bestial y primitiva. Por esa razón, el ejército colombiano se empeñó a fondo en la persecución de este grupo terrorista, ejecutando operaciones como la denominada Operación Anorí. Con ella produjo la casi total destrucción de esa cuadrilla de bandoleros que habría sido completa si no hubiese sido por la traición del caudillo liberal, quien ejercía la presidencia, Alfonso López Miquelsen, quien en una falsa solidaridad ordenó la detención de las operaciones, un acto de gran deslealtad con las patrióticas tropas y en contra del bienestar del pueblo. Esto permitió la supervivencia de unos pocos ideólogos de ese grupo, quienes lograron fugarse hacia los llanos orientales, donde reinició un nuevo proceso de sufrimiento y terror contra los patrióticos llaneros. El asalto y la destrucción causada al municipio de Remedios en el primer mes del año 72 es una clara demostración del espíritu genocida y violento de este grupo terrorista, adoctrinado en los principios de la teología de la liberación de la Iglesia Católica y del marxismo comunista, ambas ideologías provenientes del continente europeo. Razón por la cual, en el día de hoy, recordamos a las víctimas y les rendimos homenaje por parte de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en su programa diario donde revela la verdadera historia,
para que los perversos comunistas, que ahora se hacen llamar socialistas, no puedan tergiversar con el fin de disculpar los crímenes que han cometido. Acomodo como el que se hizo con el mal llamado Informe de la Verdad, elaborado por un sacerdote jesuita simpatizante de las ideologías marxistas, a pesar de haber recibido un auxilio de casi medio billón de pesos, a quien erradamente el presidente Juan Manuel Santos le encomendó dicha labor patriótica, ignorando que esa comunidad ha guardado desde los tiempos de la colonia mucho rencor social, debido a las medidas judiciales y penales que debió tomar el gobierno, porque se había hecho acreedor por sus malos comportamientos de parte de bastantes de sus prelados. Sentimientos que aún no logra superar esa comunidad que vienen de su pasado. Y ellos aún conservan simpatías con ese grupo terrorista, pecados que siguen pendientes de confesión para merecer el perdón. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Podríamos resumir su conclusión y reflexión en un solo punto de vista: la grandeza espiritual, moral y patriótica del pueblo colombiano, en el caso específico de la familia Rincón Ortiz, por el vil asesinato de su hijo Ciro Alfonso Rincón, el humilde policía que murió defendiendo a Colombia, frente a la pequeñez y la estrechez mental y de amor por Colombia de la dirigencia política, se grafica en hechos como los que acabamos de analizar y en el peligro que tiene Colombia de caer en el comunismo, no solo por la acción de los comunistas armados y desarmados, sino por la falta de identidad nacional de quienes nos han dirigido. Por eso cerramos el episodio resaltando el valor, el heroísmo, tanto del agente fallecido por acción criminal del ELN, como por su familia, que tuvo la grandeza espiritual de decir, como en los mejores momentos de la historia republicana, le ofrendamos un hijo a la patria. A todos un feliz día y nos encontramos esta noche nuevamente en otro análisis de la Fundación, y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.